Muy buenos días a todos, Shalom. Hoy estamos una vez más con la ayuda del Eterno. Muy buenos días, estamos una vez más dando una reflexión de esta hermosa parashá, esta parashá semanal que es la parashá Miketz. Esta parashá es muy reveladora porque habla de la vida de uno de los hijos de Jacob y nos da muchos tips que nosotros podemos aplicar en nuestra vida para tener una vida en Kedushá, obediente a nuestro Padre Eterno, de cómo cumplir los preceptos de Adonai, los mandamientos, y qué es lo que no tenemos que hacer para que no estemos alimentando nuestra mala inclinación, inclinarnos siempre hacia la buena inclinación. Hoy tenemos un invitado especial que es nuestro queridísimo amigo Harold de Perú, que nos va a dar una aportación muy importante de lo que viene siendo esta parashá semanal. Y aquí está nuestro amigo Harold del Perú. Harold, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Héctor, ¿qué tal hermano? Buenos días, shalom, saludos de acá desde Lima hasta México. Un abrazo mi hermano, es un placer estar unidos a través de este medio para poder compartir la parashá Hashavua, la parashá de la semana, una porción que Adonai nos trae en esta semana para darnos tips, consejos de cómo debemos de vivir y ver a través de las enseñanzas de Yosef Atzadik el nivel de alma que debemos alcanzar, ¿no? Porque obviamente cuando Hashem habla de Yosef en la porción, a veces pensamos que habla del patriarca. Sí habla del patriarca, pero más allá de hablar del patriarca hay una historia, nos quiere contar aspectos del alma que nosotros tenemos que canalizar. Así que bueno, adelante mi Javier, y me indicas. Así es, Javier, y es importante que estudiemos la parashá cada día, porque dicen los Jajamín en el Talmud, que si nosotros nos dedicamos a tener una disciplina de estudiar la parashá todos los días, en la sinagoga, en familia, vamos a adquirir ese nivel espiritual, como Jacob miró la escalera que se conectaba con los Shammai y en la tierra, que subían, bajaban Malachim, y Jacob ahí entendió que era importante subir de nivel espiritual, llegar a una madurez espiritual, para nosotros ser merecedores de esa bendición. Y es cuando exactamente se le cambia el nombre a Jacob por Israel. Dice el que persevera con Dios, el que prevalece, ese se llama llamado Israel. Son las mismas palabras de nuestro maestro Yeshua, nuestro Mashiach, cuando dice: de cierto te digo que el que permanece hasta el fin, ese es el que será salvo. Se refiere a una connotación espiritual a Israel, el que persevera juntamente con Dios. Y es muy importante cada parashá, porque ahí nos vamos a entender las riquezas para nuestra alma. Vamos a iniciar con una tefilá, Javier. Voy a hacer una tefilá. Se acostumbra a hacer una tefilá antes de hacer la lectura de la Torá. Dice así: bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, soberano del universo. Quita los lazos del sueño de mis ojos y la somnolencia. Sea tu voluntad, oh Adonai, mi Dios y Dios de mis padres, que me habitúes a tu Torá y me adhieras a tus mandamientos. No me dejes caer en el pecado, la iniquidad, la tentación o el menosprecio. Aléjame de la mala inclinación. Haz que me apegue a la buena inclinación y subyuga mis inclinaciones naturales para que te sirvan. Otórgame hoy y todos los días gracia, bondad y misericordia en tus ojos y en los ojos de todos los que me vean, y concédeme mercedes benévolas. Bendito eres tú, Adonai, que otorga mercedes benévolas a todo su pueblo Israel. Sea tu voluntad, oh Adonai, mi Dios y Dios de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, que nos liberes hoy todos los días de los insolentes, de la insolencia, de un hombre malo, de la mala inclinación, de un mal compañero, de un mal vecino, de un tropiezo nefasto, del mal de ojo, de la maledicencia, de un juicio adverso y de un adversario implacable. Sea o no hijo de la alianza. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torá Kedushá. Por favor, oh Adonai, Dios nuestro, haz que las palabras de tu Torá sean
gratas en nuestra boca y en las bocas de todo el pueblo de Israel, que tanto nosotros como nuestros descendientes, así como los descendientes de nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah en aras de ella misma. Bendito eres tú, Adonai, que enseña Torah a su pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah Kedushá. Amén. Baruch Hashem, Javer. Hoy nos toca la parashá Miketz, que es una parashá muy reveladora, Javer. Te quiero dar el lugar para que nos compartas, Javer, una aportación muy importante de lo que viene siendo la vida de Yosef en Misrayim, cuando tiene el sueño el copero y el panadero, que son puestos en libertad, y cuando esta parashá empieza cuando Paro, el faraón, adquiere un sueño doble y no hay nadie quien se lo interprete, y encuentra un joven temeroso de Dios, y a él interpreta el sueño. Javer, adelante, Javer. Sí, de hecho, Héctor, mira, acá lo que tenemos que invitar a pensar a nuestros amigos y hermanos que van a ver el video es que el mundo de los sueños, el mundo onírico, tiene símbolos, no tiene metáforas. De ahí decían muchos sabios que cuando la persona muere experimenta un tipo de resurrección. ¿Qué significa, no? Que la persona, digamos, duerme la noche y su cuerpo pues obviamente está en su cama, ¿no? Y su neshama es lo que se eleva a los mundos superiores, y es ahí donde recibe sueños, ¿no? Recibe revelaciones, y de hecho había muchos sabios, me parece que es Bar Yochai, uno de los que prefería dormir bastante para recibir la revelación del Zohar, ¿no? Y de esa manera, cada vez que él despertaba, comenzaba a plasmar por escrito lo que tiene que ver con el Zohar HaKadosh. Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Acá en Génesis, en Bereshit 41:1 dice: 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Entonces, cada elemento que va a tener el faraón en el sueño tiene un símbolo en especial. El río, que representa, ¿no? Que representan las vacas, que representan pues las espigas. Entonces, lo que nos quiere enseñar Adonai es que cada vez que nosotros tengamos un sueño, hay que prestar mucha atención a la simbología de los sueños que vamos a ver, ¿no? Porque cada elemento tiene un significado. Por ejemplo, la ropa blanca tiene un significado, soñar con un gato tiene un significado. Entonces, cada elemento que nosotros miremos en el sueño que tengamos, directamente pues hay que poner mucho ojo, ¿no? Ahora, aterrizando este concepto en el faraón representa básicamente a un ser humano. Por ejemplo, el faraón lo representa a usted y me representa a mí. Somos personas de carne y hueso. Los sueños representan mensajes que vienen de parte de Dios para que nosotros hagamos un alto, ¿no? Un alto a lo que venimos haciendo en nuestras vidas. Por ejemplo, sabemos que el faraón era una suerte de rey que regía el Alto y el Bajo Egipto, pero miremos que su administración no estaba tan buena, ¿no? No sabemos qué pecados estarían cometiendo, pero iban a venir, de acuerdo al texto, 7 años de hambruna y miseria. Entonces, lo que la Torah nos quiere enseñar es que nosotros somos dirigentes de nosotros mismos, de nuestras acciones, y cada vez que tenemos un sueño, el Todopoderoso nos quiere alertar. Es como una luz roja que prende y dice cuidado, ¿no? Entonces, eso tenemos nosotros que tener presente. Ahora, los sueños son mensajes que vienen de parte de Dios. También tenemos un ejemplo con el profeta Daniel. Daniel también tuvo un papel importante con Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien fue muy inquietado por unos sueños, ¿no? Entonces, el contexto de todo esto es que los sueños van a ser una suerte de mensajes divinos que van a venir del Padre Celestial y que hay que saber codificar, hay que saber entender. ¿Qué es lo que Adonai me quiere transmitir con este sueño? Es que tengo que hacer un alto a lo que yo vengo haciendo normalmente en mi vida. Me vendrá miseria, me vendrá hambruna, y entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Entonces, el faraón fue muy inquietado con estos sueños y no había quien le descifre los sueños, ¿no? Hasta que manda llamar a Yosef. Yosef, desde este punto de vista espiritual, representaría pues la iluminación, representaría la inspiración divina, ¿no? Con la cual uno puede canalizar
esas metáforas, esos sueños que ha tenido, ¿no? Y lógicamente el panadero y el copero representarían dos niveles de alma también, ¿no? El panadero representaría aquella persona pues que es materialista, porque en los sueños recordemos que él sueña que tiene cestas, ¿no? Y que vienen unas aves del cielo y se comen, ¿no? Las cestas que él carga. Entonces representaría al hombre materialista que no quiere pues trascender, que no quiere cambiar, que piensa que está muy bien en lo que está haciendo. Sin embargo, ese hombre a la larga va a acabar muy mal, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de alma en el hombre pues que va a ser el copero del Paró, ¿no? En este caso vemos que él tiene un sueño en la cual él arranca una suerte de uvas, ¿no? Y lo exprime en la copa del Paró. Entonces esto representa a un hombre que, si bien es cierto, ha tenido una vida no tan piadosa, no tan santa, pero que hace caso a las señales del cielo y que va a proceder a una teshuvá, o sea, al camino que él está haciendo, va a retornar a un arrepentimiento. O sea, está bien, ha cometido errores como todo ser humano, ha cometido pecados, pero está dispuesto a enderezar el camino. Entonces, lo que quiere transmitir el texto de la Torá es que cada uno es un faraón, cada uno tiene su propio faraón interno, y los sueños nos tienen que llevar a nosotros a hacer un alto, primeramente a pensar qué estamos haciendo con nuestras vidas y qué es lo que el Todopoderoso quiere de nosotros, qué espera de nosotros como creyentes, como en algunos casos padre de familia, en otros casos como hijos, en otros casos como hermanos. O sea, ¿qué es lo que el Todopoderoso busca de nosotros? Lo que busca es que haya una redención, una geulá, en la cual hagamos un alto a lo que estamos haciendo y nos pongamos a meditar qué tenemos que mejorar, qué tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque uno lee, ¿no? 2 años después el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del Nilo y en sueños vio 7 vacas gordas y 7 vacas blancas, ¿no? Entonces uno piensa en una historia física que ya concluyó en un tiempo pasado y quedó ahí, ¿no? Pero el lenguaje de la Torá, estimados amigos, tiene 4 niveles de interpretación, ¿no? Y lógicamente el nivel más elevado es el nivel Sot, el nivel de Kabbalah, que es un nivel más espiritual. Entonces, lo que hay que nosotros entender es esto, ¿no? Cuando Yosef va a interpretar el sueño al Paró, el Paró le va a cambiar el nombre, ¿no? Ya no va a ser llamado Yosef, sino va a ser llamado Safnaf Panea, ¿no? Que significa un salvador, algo así significa en idioma egipcio. Entonces significa que nosotros tenemos que cambiar de identidad. ¿Qué significa? De ser, digamos, una suerte de Yosef, o sea, una suerte de presos, porque recuérdense, en esta historia, Yosef estaba preso, ¿no? Porque la esposa de Putifar lo había calumniado de que había abusado sexualmente de ella, ¿no? Cuando Yosef nunca la había tocado a la esposa de Putifar. Sin embargo, la cárcel en la que está Yosef representa una cárcel espiritual en la que todos estamos encapsulados, ¿no? Usted dirá, ¿cuál es la cárcel espiritual? El estrés, el aburrimiento, una deuda económica, la inflación, la delincuencia. Entonces, esa es la cárcel espiritual en la que nosotros nos sentimos atrapados. Y lo que el Eterno quiere es que a través de estos sueños nosotros seamos libres, ¿no? Por eso nuestro rabino Yeshua de Nazaret decía, yo he venido a hacerlos libres. Y los hijos de Israel le decían a Yeshua, ¿libre de qué? Si yo ya he nacido libre. Yo he venido a hacerlos libres del pecado, o sea, sacarnos de esta cárcel interna espiritual, de la mazmorra en la que estamos encerrados, para ser liberados. Entonces, bueno, estimado Héctor, esta es una primera aportación para darte pase y hacerlo más dinámico. Así que adelante, mi hermano. Muchas gracias, Javier. Muy buena aportación acabas de mencionar. Aquí es interesante en esta parashá cómo lo que representa Paro, lo que representa el copero, el panadero, lo que representa Yosef, lo que representa la cárcel, es un nivel Sot, un nivel de espiritualidad muy elevada, que nos ayuda, que nos da tip a nuestra alma, a nuestro ser, de cómo agradar al Eterno, nos da consejos de que no solamente quede en una historia plasmada en la Torá Kedushá, sino que va más allá para nosotros adquirir esa madurez espiritual que necesita nuestra alma. Y es interesante cómo Faraón se desespera a no encontrar una interpretación
consulta a Joseph por consejo del copero. El copero se había olvidado por un buen tiempo de José, y ahí nos da una enseñanza para nosotros que es mejor confiar en el Eterno que confiar en el ser humano. Joseph tuvo que esperar un tiempo para que la voluntad del Eterno moviera las piezas y las ponga en su lugar, y de esa manera Joseph saliera de la cárcel. Nos da una enseñanza para nosotros en la época contemporánea de tener la paciencia que necesitamos y esperar en la voluntad del Creador. También otro dato interesante es el consejo para adquirir la interpretación, porque él se turbaba. Paro dicen los jajamín que él había recibido la interpretación, que por eso él había tenido el sueño doblemente, y Joseph le dice: es un solo sueño, los dos sueños que tuviste son uno solo. Y ahí Paro reconoce que realmente la presencia divina, lo que es la providencia divina, estaba en. Y es interesante cómo todos los que tratan de interpretar el sueño a Paro fracasan. Y es lo mismo que ocurre en lo espiritual. Hay mucha gente que va y consulta otras cosas para una respuesta espiritual. Hay gente que consulta brujos o agoreros para la prosperidad, para el amor, para salir de sus problemas, de sus deudas, y la gente se mete en esas cosas y toca fondo y fracasa. Y aquí nos da una enseñanza para las personas a que no se desesperen, que no pongan su confianza en la hechicería, con los agoreros, con la brujería, que no pongan su esperanza en el ser humano, sino pongan su esperanza en el Creador. Porque cuando Paro le pregunta a Joseph que realmente él es el que interpreta los sueños, he escuchado que tú interpretas los sueños, ¿qué es lo que hace Joseph? ¿Qué es lo que adquirió Joseph en la cárcel? Es la paciencia. Joseph le dice: Dios es el que da la interpretación, no yo. Dios es el que va a dar la interpretación a Faraón. Y es interesante la respuesta de Joseph porque está honrando al Eterno. Y es exactamente lo que mencionaste, ¿sabes? Joseph representa esa providencia divina, lo que se conoce como Ruach HaKodesh. Y en ese momento, cuando Joseph honra al Eterno, es puesto como Abba Le Malká. Abba Le Malká es padre del rey, conocido como Ab Raj, o un padre blanco, que el regente lo nombra Abba Le Malká, padre del rey, es decir, un consejero. Y la Gemara Baba Matra dice que lo ponen como Ab Ra, un padre blando. ¿Qué quiere decir padre blando? Que era padre, se refiere a la sabiduría que Joseph adquiría por la obediencia a Hashem. Y blando, los egipcios se referían porque él era una persona joven que adquirió sabiduría de Adonai, por eso le dijeron un padre blando. En otra opinión de la Gemara explica que le nombraron Berej. ¿Qué quiere decir? Que toda la persona que miraba a Joseph en Misraim tenía que doblar su rodilla ante Joseph. Y es interesante cómo Joseph adquiere esa bendición de nuestro Padre Eterno, a que en él se doble toda rodilla, y se cumple la profecía de Joseph con sus hermanos, que las espigas se inclinaban hacia él, que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia él. Lo que al inicio él no entendía, en ese momento se cumplió. Era el segundo del faraón. Es interesante cómo esta parashá tiene esa connotación, alma, para nosotros saber que ante la humillación ante Dios, cuando nosotros nos humillamos ante Él en la tefilá, doblegamos nuestro ego
es cuando nosotros subimos de nivel. Cuando nosotros realmente nos humillamos ante Él en tefilá, es cuando nosotros subimos de nivel. Cuando la persona se ensoberbece a sí misma, quiere hacerse grande ante los demás, Dios, el Eterno, se encarga de humillarnos a la persona cuando se exalta a sí misma, como está escrito en otras historias de la Tanaj. Y es muy interesante que en esta parashá nos dice que tenemos que liberarnos del ego, que es la principal cárcel que el ser humano puede adquirir. Javier, cuando mencionaste que la cárcel representa ese estado espiritual que la persona lo puede atar, como dijo Yeshua vino a que las personas fueran libres de eso que los encarcela, lo que viene siendo el pecado, lo que es la mala inclinación, y muchas personas lo que los esclaviza es el ego. Necesitan adquirir esa humildad a través del estudio de la Torah para subir de nivel, Javier. Tema que toca el rabí Yehuda Berg, tiene un libro muy interesante llamado El Satán, ¿no? Una autobiografía. En ese libro, el rabí Yehuda Berg describe justamente que es una mala inclinación que tiene cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que es importante en esta parashá analizar que Yosef pasa de estar reo en una prisión a ser elevado a una categoría de virrey, ¿no? Un visir es un virrey, es como un ministro muy importante, y fíjate de que él no le tiene miedo a la política, y eso me parece importante porque hay comunidades que enseñan en América Latina que no debe un hijo de Dios o un creyente no debe participar en la política, pero como el caso de Yosef y de Daniel, notamos que es algo diferente, ¿no? O sea que sí se puede participar en la política. Ahora, notemos que Yosef a lo largo de su vida, claro, no adoró a los dioses egipcios, ¿no? Entonces eso significa que un creyente puede tomar parte, ¿no? En la parte gubernamental, prometer sus principios espirituales, ¿no? Sin comprometer su fe ni el camino que ha elegido para su vida. Entonces yo creo que Yosef, como creyente, el papel de virrey, le dice al faraón, ¿no? Tenemos que guardar una cantidad de grano en la época que tenemos abundancia, para que cuando venga el periodo de hambruna no nos azote a nosotros, sino que podamos sobrevivir y también nuestros vecinos puedan sobrevivir. Entonces, al notar nosotros esto, Héctor, notamos que Adonai también trabaja con principios de economía, fíjense. O sea, atrás de este relato, lo que el Eterno también nos enseña es que cada vez que uno tenga un salario, un sueldo, tiene que separar una partecita para evitar un momento de crisis que venga. Por ejemplo, un hijo que se enferma, un accidente que uno tenga, entonces ya tiene un fondo para poder cubrir ese periodo de necesidad, ¿no? Entonces yo creo que la Torá está trabajando muchos niveles, no solamente el nivel gubernamental, de que el creyente puede ser un servidor público, sino también el tema económico. Muchas personas que no saben sus finanzas, reciben su salario al inicio del mes, lo dilapidan y después están pasando a la famosa hambruna, o sea, los 7 años de miseria que nos dice la Torá, lo ve la persona hasta que vuelve a cobrar su siguiente sueldo. Entonces, la Torá en esta porción de esta parashá nos está enseñando que hay que tener un principio del ahorro, ¿no? Tiene que haber un ahorro. Si no hay un ahorro, uno va a acabar en la ruina, ¿no? Entonces, notemos que el Todopoderoso, a través de este mensaje, nos enseña cosas, ¿no? Nos enseña justamente el poder de los sueños, un faraón que se deja aconsejar por un hombre de Dios y que de esa manera puede llevar a su país, llevar a su comarca a una mejor providencia, ¿no? Y que nosotros somos ese faraón y que Yosef es un nivel de alma más elevado que nosotros tenemos que alcanzar. Es decir, el faraón sería una Neshama y Yosef sería una suerte de una Hayá, ¿no? O sea, el siguiente nivel espiritual, ¿no? O el otro nivel, pues, que está mucho más arriba. Entonces, lo que el Eterno quiere de nosotros es esta evolución de tipo espiritual. Entonces, bien, Javier, ahí te doy pase para poder seguir conversando sobre esta parashá que es muy enriquecedora. Sí, Javier, es muy interesante
que el Eterno estableció todo, está escrito, lo que es la predestinación, todo está escrito, todo ocurre conforme a la voluntad de Él. Sin embargo, a pesar de que todo está escrito, el Eterno crea juntamente con eso, con la predestinación, lo que se conoce como el libre albedrío. Y el libre albedrío, ahí entra lo que es la mala inclinación. Dice la Gemara del Talmud que el Eterno puso 4 guardianes. 4 guardianes se les cataloga como 4 bestias. Esos 4 guardianes están para que se cumpla la voluntad del Creador. Pero en esos 4 guardianes, esas 4 bestias hacen su voluntad gracias al libre albedrío que fue creado, y lo menciona en Bereshit, capítulo 1, verso 1, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que menciona los 4 reinos que se levantaron en contra de Israel. Y es interesante cómo Misraim, Egipto, representa también una de esas bestias guardianes, lo que viene siendo donde salió Babilonia, Egipto, y Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Esos pueblos representa una de esas bestias que persiguió a los hijos de Israel por bastante tiempo, y eso ocurre cuando el pueblo se desvía del precepto del mandamiento. El Eterno levanta a uno de esos pueblos para que el pueblo retorne y vuelva a cumplir la voluntad del Creador. Y es interesante aquí cómo los hermanos de Joseph se desvían del precepto, hacen su voluntad, porque lo hicieron conforme a sus hechos, y vemos cómo fue el comportamiento de Judá cuando se negó a darle uno de sus hijos a Tamar, y cómo vimos esa historia, Javier, de cómo fue el comportamiento de los hermanos de Joseph, cómo fue el comportamiento de Judá, y a pesar de que ellos hicieron su propia voluntad en contra del Creador, a pesar de eso, porque hubo amor en alguno de ellos, el amor al precepto, amor a Dios, Dios usa eso a favor. Por eso dicen los jajamín que todo lo que ocurre es para bien. A pesar de que la persona se desvíe del precepto y del mandamiento, cuando hay amor en alguien, en un miembro de la familia, alguien muy cercano, o en la persona misma que se llegó a desviar y hace teshuvá, todo ese proceso de rebeldía, de hacer su propia voluntad, se convierte para bien. Y es cuando la persona retorna. Dicen los jajamín que la teshuvá viene siendo el medio para retornar a la voluntad perfecta del Creador. Cuando una vez la persona hizo su propia voluntad, a través de la teshuvá puede regresar a ese camino, a ese plan de Dios, porque Dios tiene un plan desde el inicio, que es la redención, pero el ser humano se ha tratado de desviar, pero el Eterno ha usado esa rebeldía también para que la persona retorne, que es a través de la teshuvá. Aquí podemos ver cómo todo lo que ocurrió en Misraim, el faraón hizo su voluntad de mandar a Joseph a la cárcel. La mujer de Potifar hizo su propia voluntad de tentar a Joseph y levantarle un falso, hacer una lechón jará contra Joseph, y de esa manera él es mandado al calabozo, a la cárcel, pero también fue voluntad de Faraón de decidir no matarlo, porque las leyes de Egipto era que si una persona era acusada de intento de violación o de una inmoralidad sexual a una mujer casada, era pena de muerte. Pero sin embargo, Faraón pues tenía sus sospechas en cuanto a su esposa y dijo, pues mejor lo mando a la cárcel, y fue decisión de él. Pero lo que no se dio cuenta Faraón, que a pesar de que él fue su decisión, todo estaba conforme a la voluntad del Creador. En pocas palabras, ¿qué quiero decir con todo eso? Que el libre albedrío
y el plan de Dios van ligados de la mano para cumplir un solo propósito con el Creador, que es la redención. Y lo que podemos ver aquí en Joseph, que Joseph lo entiende. Joseph entiende que suceda lo que suceda, cuando ya está algo determinado por el Creador, va a suceder, va a ocurrir de la manera que el Creador quiere que suceda. Porque eso nos da un panorama a un nivel espiritual para todo el pueblo en general, para los hijos de Israel, para todos los que estudiamos la Torá en diferentes partes del mundo, los que están en Jerusalén, en Israel, de que todo es un plan, Javier. Todo es un plan de redención. Y para comenzar a la otra parte de esta parashá, ¿por qué mencioné esto, Javier? Porque cuando Joseph es levantado a ese nivel físico, de un puesto físico, porque se le dio un puesto físico, pero tenía un trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque era una persona sabia y una persona joven. Persona sabia se refiere al aspecto espiritual. Cómo llevarse de una manera sabia a lo que son los bienes materiales y bienes económicos, todo para poder sobrevivir a lo que venía en Misraim. Tener el hábito del ahorro, tener el hábito de almacenar, de prevenirse, una cultura preventiva ante un desastre, algo. Entonces la persona de Joseph es una persona extremadamente sabia en ese aspecto, y esa sabiduría y esa juventud le ayuda a él llegar a un nivel de asimilarse con los de Misraim, y él adquiere una esposa de Misraim y ahí se multiplica. Dios lo bendice ahí. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que Joseph adquiere una esposa en Egipto y se multiplica ahí? Y es para cumplir un propósito, Javier. Eso ya estaba escrito. Ya estaba escrito porque se le advirtió a nuestro patriarca Abraham que su pueblo, que su descendencia iba a ser multiplicada en Misraim y que iba a ser esclavizada en Misraim. Y uno puede pensar, pero ¿por qué? ¿Cómo es eso posible? Pues es porque las personas que se desvían del Creador, el Eterno va a hacer todo lo posible para que tú hagas teshuvá. Cuando la persona ya adquirió la Torá y la persona se desvía del precepto del mandamiento, Dios va a hacer todo lo posible para que esa persona haga teshuvá y retorne a la Torá. ¿Y en qué momento el pueblo se desvió? Cuando ellos decidieron tener odio y rencor gratuito hacia su hermano Joseph. Ahí es cuando los hijos de Israel se desviaron, los hijos de Jacob, cuando ellos tuvieron odio gratuito hacia su hermano. En ese preciso momento Dios determinó que ellos tenían que hacer teshuvá. ¿En qué momento el Eterno decidió que Jacob tenía que hacer teshuvá a través de los méritos de Joseph? Cuando tuvo su altercado con su suegro. ¿En qué momento tuvo que redimir Joseph también el pecado de Isaac? Cuando Isaac, sabiendo o sospechando que el que iba a recibir la bendición era Jacob y no Esau, desde el patriarca Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Jacob, tenía que ver algo que se redimiera. ¿Qué se tenía que redimir? Subir de nivel, quitar esos errores que cometieron y llegar a la perfección. Por eso el Eterno le dice a Abraham, anda y sé perfecto. Y lo invita a Abraham a que haga la Brit Milá, el pacto de la sangre, el pacto del corazón y el pacto de la carne. Es interesante cómo ese es un largo proceso, Javier. Desde Abraham hasta Joseph es la revelación que se le dio al primer patriarca Abraham de la redención de todo el pueblo, y esa es una connotación espiritual contemporánea para todos los que estudiamos Torah hoy en día, que a pesar de lo que el pueblo ha hecho,
el Eterno va a hacer todo lo posible para que entren a la redención, Javier. Yosef se multiplica en Misraim, crece con ese propósito, para que todo el pueblo se introdujera. Y una vez que él adquiere hijos en Misraim, se tiene un encuentro con sus hermanos, y esa hambruna que Dios mismo mandó, se le advirtió a Faraón que iba a haber una hambruna. Dios mismo manda esa hambruna, y a través de esa hambruna ellos van y bajan a Egipto. Bajan a Egipto y se les da una oportunidad de vivir en Egipto, y el pueblo se multiplica. Y ahí empieza el inicio de la profecía que se le dio a nuestro patriarca Abraham, de que el pueblo se iba a multiplicar ahí, iba a ser bendecido grandemente, pero después de esa bendición física iba a llegar la prueba para que adquirieran el conocimiento de la bendición espiritual, Javier. Yo me he puesto a pensar mucho en por qué fue castigado a los hermanos de Yosef, y me voy a Jeremías 14, al versículo 7. Mira, muy importante lo que dice Yirmiyahu Hanavi. La gente dice: nuestra maldad nos alcanzó, Señor. Otra: nuestra maldad nos alcanzó, Señor. Pero ayúdanos, por el honor de tu propia fama, nos alejamos de ti y pecamos en contra tuya una y otra vez. O sea, lo que significa que los hermanos de Yosef deben haber cometido algún tipo de pecado, porque fíjate que no viene una desgracia si no hay una primera transgresión, ¿no? Ahora, en lo que comentábamos, cómo Dios puede redimir a una persona que ha caído en desgracia, en el verso 8 dice, ¿no? Oh esperanza de Israel, nuestro Salvador, en tiempos de aflicción, ¿por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solo por la noche? ¿Estás confundido también? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Señor, tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos como pueblo tuyo. Por favor, no nos abandones ahora. Significa que el momento de la hambruna, sin duda alguna, los alcanzó también a ellos, porque los hermanos de Yosef, aparte de haberlo vendido y todo eso, deben haber cometido algunos pecados más, ¿no? Entonces, la maldad, la hambruna los alcanza, y la clave está acá, ¿no? Por la maldad de su corazón. Entonces, ¿qué significa? Que el ser humano tiene que ser consciente de que el Todopoderoso le pone dos inclinaciones, ¿no? Y en la medida en que uno trabaje más el lado espiritual, entonces la desgracia, vamos a decir así, o una suerte de maldición a que el Alá no lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar siempre cuando uno transgreda pues el mandamiento y continúa en ese perverso camino, ¿no? Pero si uno comenta, ¿no? Lo que dice acá en el 9, Señor, tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos como pueblo tuyo, es la clave para que la persona se autorredime. Entonces, a veces, Javier, las personas piensan que es Satanás, el diablo, el que los destruye, pero fíjate que no, fíjate que todo viene de Adonai, ¿no? Incluso yo me recuerdo que haber leído aquí en Jeremías que hay una parte que dice que de la maldad vendrá del norte, o sea que el Todopoderoso permite que la maldad, hablando de Jeremías, venga del norte, porque los reyes de Judá se habían corrompido. Entonces, la maldad que Dios permite que venga de otros reyes, de otros imperios, viene precisamente por esto. La clave en el verso 7, nuestra maldad nos alcanzó, o sea, la maldad que uno mismo hace, ya, lo alcanza, y como consecuencia uno sufre las, digamos, repercusiones de haberse comportado mal delante de Dios, ¿no? Entonces, lo que el Todopoderoso quiere es que hagamos un alto, porque si no hacemos el alto, vamos a recibir todas las maldiciones. Recordemos lo que dice el texto de Deuteronomio, ¿no? Pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y el Creador dice, escoge la vida. Entonces, en el caso de Yosef y el Paró, fueron sabios, porque ellos escucharon a Dios, y por esa razón no los alcanzó la hambruna. En este caso no los alcanzó la maldad, sino que ellos hicieron este acto pues de arrepentimiento, ¿no? Entonces, ahora, fíjate, Javier, que acá hay una cosa bien fuerte, ¿eh? Mira, si la persona no quiere cambiar su actitud, mira lo que dice Jeremías 14:11.
Luego Adonai me dijo, ya no ores más por este pueblo. Cuando ellos ayunen, yo no les prestaré atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptaré. En cambio, los devoraré con guerra, con hambre y con enfermedad. O sea, a veces las personas dicen, no, oye hermano, ¿por qué no oras por mí, por esto y por otro? Y dice, a ver, un momentito. Yo oraré por usted siempre y cuando usted haga arrepentimiento. Porque si usted no hace arrepentimiento, no me pida eso, porque acá dice claramente, ya no ores más por este pueblo, aunque ayunen y digan, no Señor, aunque lloren, el Creador dice, yo no les voy a escuchar. ¿Por qué? Porque ustedes son hipócritas. Ustedes dicen que me aman y todo el asunto, pero ustedes no quieren dejar los caminos de su perverso corazón. Entonces acá Adonai Javer es muy severo, fíjate, es muy severo, dice, ya no ores, tus ayunos no lo voy a escuchar, tus ofrendas yo no las voy a recibir. Y todo esto, Javer, está en el contexto de un grupo de personas corruptas que no quieren dejar su perverso corazón y quieren hacer la pantalla de gente de fe, pero que el Todopoderoso se aleja de ellos. Entonces, ahora, otro tema, ¿no? Ahí mismo adentro, mira, cuando le vienen a interpretar el sueño al faraón, seguramente se cumplen los Jeremías. Estos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran ni les transmití ningún mensaje. ¿Qué significa? Le darían cualquier interpretación al faraón. No, sí, que la vaca significa el dios el buey Apis, que la prosperidad, y él sabía en su alma que esa interpretación era plenamente errada, ¿no? Por esa razón te dice que estos profetas son mentirosos. O sea, significa que estos mensajeros que entre comillas vienen de Dios son falsos. Entonces, bueno, Javier, yo quería complementar eso para entender por qué los hermanos de Joseph reciben este castigo de parte del Creador y por qué los otros adivinos o sabios o falsos profetas no pudieron calar en el corazón del faraón. Muchas gracias, Javier, por esta increíble aportación. Es muy buena aportación. El Eterno, cuando la persona no quiere nada con el Creador, con la Torá, el Eterno va a mandar esas calamidades a la persona para que a través de esas calamidades haga una teshuvá verdadera y haga una tefilá verdadera, porque muchas veces cuando no hay ese tipo de luchas, de pruebas, la persona no hace lo que se llama una tefilá personal Creador. Es muy importante que la persona, su tefilá, salga de corazón y haga una teshuvá verdadera, una teshuvá genuina, para que a partir de la teshuvá el Eterno escuche la tefilá. El Eterno, cuando no escucha la tefilá, es cuando la tefilá es salida con engaño, con hipocresía, cuando las personas dicen de labios que sí van a cambiar, pero sus hechos son lo contrario. Es interesante, Javier. Hasta aquí vamos a dejar el estudio, Javier, por causa de tiempo. Me tengo que ir a laborar al trabajo que me toque el día de hoy, y pues con la ayuda del Eterno nos vemos mañana a la misma hora. Si estás conectado, Javier, te invito a que nos sigas aportando esta parashá el día de mañana. Es una parashá muy interesante, hay mucho que compartir. Y gracias, Javier, por todo el día de hoy. El Eterno te bendiga y te siga dando bendiciones y sabiduría y conocimiento en este tema. Y pues un saludo a toda la audiencia que nos escucha o que llegue a ver este video. Un cordial saludo, y pues estamos aquí con este propósito de aprender la parashá semanal, y que el Eterno los bendiga. Shalom. Saludos, Javier, hasta Perú. Listo, Javier, un abrazo, mi hermano. Estamos acá siempre que el Eterno nos dé vida oportunidad. Shalom, mi hermano, shalom, bendiciones. Shalom, Javier.